Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a una clase más de ilustración digital. El día de hoy tenemos la suerte, el honor, el placer, el privilegio de contar con un gran personaje, un gran amigo. Él es Alejandro León. Voy a hablar un poco de su semblanza, pero primero, pues aquí está con nosotros. ¿Cómo estás, Alex? Hola, buenos días, Abel. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como dices tú. Me encanta estar contigo. Es una charla que espero que la disfrutemos mucho. Y la verdad es que también me gusta muchísimo estar en contacto con las y los estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Tlaxcala. Así es que un Pues saludo y un abrazo a todas y todos. muchísimas gracias, Alex. Pues voy a leer un poco de tu semblanza. Bueno, Alejandro León es jefe del Departamento de Vinculación Institucional y Cuerpos Colegiados, adscrito a la Secretaría Técnica de Vinculación de la Coordinación Difusión Cultural desde el año 2017. Estudió la licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM del 2003 al 2008. Sus campos de experiencia abarcan desde la gestión de la cultural, enseñanza y divulgación de la historia, así como consultoría en desarrollo institucional. Del 2007 y hasta el 2010 fue ayudante becario de investigación del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT, bajo la dirección de la doctora Clara Bargelini, que es investigadora de tiempo completo en el área de arte colonial del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Entre el 2008 y el 2009 fue curador asistente de la exposición binacional Cicatrices de la Fe, el arte de las misiones del norte de la Nueva España, 1600 a 1820, muestra organizada por el antiguo Colegio de San Ildefonso. Para dicha exposición se desempeñó como comisario de obra y capacitador de guías voluntarios de la muestra de San Ildefonso, y en el Museo Amparo de Puebla impartió conferencias en dichos museos, así como en el Centro Cultural de España, la Universidad Pedagógica Nacional, el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa y el Museo de Arte de Tlaxcala. De octubre de 2011 a 2015 realizó consultorías en el desarrollo curricular, así como en la evaluación de procesos para la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete, en CREAM, del Instituto Nacional de Antropología e Historia del INA. A partir de 2012 y hasta julio de 2016 fue académico de la licenciatura en restauración del ENCRIM en los cursos de estética, colecciones, módulo introductorio a las teorías y metodologías de las ciencias sociales, así como asesor de investigación del seminario Taller Introducción a la Restauración. Y del 2016 a la fecha se incorporó a Cultura UNAM. Bienvenido, Alex, nuevamente. Muchísimas gracias por estar aquí y pues bueno, te escuchamos. Muchas gracias por la presentación. La verdad es que creo que hay que cambiar algunas cosas porque ya se escucha que estoy muy viejito y no. Bueno, creo que no. Pero, No, eh, pero bueno, muchísimas gracias. Pues el día de hoy vamos a hablar, Abel me invitó para que hablemos de un pintor un tanto místico y medio misterioso, del cual se tiene una noticia de que están completamente catalogadas y estamos muy seguros de que al menos casi 70 obras son de él. El resto de las que se parecen o asemejan a su dibujo o a su estilo, pues son atribuciones que no están completamente comprobadas y tiene que ver mucho porque este artista no firmaba. De hecho, este mismo artista se cambia el nombre. Él nace con otro nombre, él se llama Jerónimo Van Aken, o bueno, Hieronymus Van Aken, pero todos lo conocemos como el Bosco. Eh, Jerónimos Van Aken nace en una familia, ahí estamos viendo su retrato ya como un hombre mayor,
él nace en una familia de pintores. Se tiene noticia de que desde 1399, posiblemente, es decir, un siglo antes de su fecha de nacimiento, ya tiene antepasados viviendo en una región de Bélgica, de los Países Bajos. Ahí vamos a cambiar un poco la pantalla. Creo que están viendo mi pantalla. Sí, la ciudad en español se llama Bolduque. Bolduque es la capital de la provincia de Brabante Septentrional, al sur de Países Bajos. Y se sabe, este registro, que el Bosco vivía cerca de esta iglesia, del Torreón de San Pablo. Hoy lo que estamos viendo en día es una iglesia ya reconstruida, restaurada, que tiene reminiscencias de lo que seguramente el Bosco vio o vivió. Volvemos a su retrato. Este retrato está inspirado en un autorretrato de él mismo. Voy a leerles un poquito de él. El retrato del Bosco de la Biblioteca de Arras fue realizado en los últimos años de su vida. Nos presenta el semblante de un hombre viejo, de mirada incisiva, penetrante y de labios finos y acusados. El rostro, lleno de vitalidad, está cruzado por profundas arrugas. Es un buen dibujo, quizá inspirado en un grabado procedente de un autorretrato perdido del pintor. Se citaba siempre como argumento en apoyo de la hipótesis de que el Bosco nació hacia 1450. Hoy sabemos, según datos recientes, que vio la luz el 2 de octubre de 1453 en Bois-le-Duc, o el nombre original, Hertogenbosch. Por eso el Bosch viene digamos, ese es el acrónimo que él utiliza, dice, yo soy el Bosch, ¿no? Bosch. Soy de aquí, de Hertogenbosch. Y tiene mucho que ver se supone o se piensa que la personalidad de este artista era muy individual, es decir, es de los primeros creadores, digamos, de su época, a los que le interesa que se conozca su nombre. ¿Y por qué esto es importante? Porque, bueno, previamente en las artes visuales de las épocas en las que le corresponde vivir a el Bosco, son la mayoría trabajos realizados en un taller. O sea, imaginemos que es 1453 a 1500. O sea, es una época en la que no hay medicamentos, en la que la gente muere muy joven, hay muchas epidemias, incluso se sabe que la ciudad en la que él vive experimenta una epidemia de cólera, y entonces están sujetos a las fuerzas de la naturaleza y a la inclemencia de la propia naturaleza sobre la humanidad. Son tiempos muy difíciles, pero también es cierto que es una ciudad, es una comunidad muy bien comunicada, porque como casi todos los lugares de los flamencos muy desarrollados, es una ciudad cercana a un puerto. Aquí les voy a presentar esta imagen, que creo que ya se está viendo en pantalla. Es una imagen que presenta cómo era este lugar de Hertogenbosch, que es la ciudad de origen del Bosco. Se sabe, creo que sí se nota mi cursor en la pantalla, que puede ser esta casa o esta casa en donde vivió. Y esta es una representación de la ciudad. Como verán, no es una ciudad dispuesta en perspectiva, es decir, nos parece hasta extraña la manera en la cual se resuelve el horizonte, el fondo, las distancias, ¿no? No son medidas que nosotros consideremos apropiadas. Pero bueno, vamos a hablar un poco más. ¿Por qué representaba de esta manera? La época en la que él le toca vivir es una época muy interesante porque estamos hablando de que no existen los estados-nación. Es decir, no existe una corona que concentre a una nación, no existe como tal toda España. De hecho, España está en un proceso de reconquista y son diferentes reinos que están tratando de luchar en guerras de religión por la unificación española, ¿no? Francia mismo es una región que es disputada por más de dos familias, ¿no? Entre los Capeto y los Lancaster, entonces incluso los ingleses reclaman el trono de Francia.
Los Países Bajos, que es lo que actualmente conocemos como Holanda y Bélgica, son pequeños dominios o pequeñas ciudades gobernadas por alguna nobleza local o bien una nobleza extranjera en la que ha recaído el ducado, el condado, qué sé yo. Y esta es la situación en la que él vive. ¿Qué está sucediendo en estos momentos en los Países Bajos, en los flamencos? Pues son ciudades que tienen muchísimo intercambio comercial porque son puertos. Entonces, no es fortuito que los grandes polos de desarrollo del arte del Renacimiento, como lo conocemos en estos momentos, hayan sucedido en Italia y en las regiones de los flamencos. ¿Por qué? Porque son puertos. Entonces, digamos, bueno, en Roma está la sede del papado, esa es una capital política importantísima, ¿no? Desde ahí se toman muchísimas decisiones, incluso de gobierno en diferentes lugares o regiones en el mundo, pero los puertos son estos lugares de entrada y de acceso, de intercambio. Imaginemos que un puerto, la mar, es como el Internet actualmente, ¿no? En el Internet nosotros nos podemos conectar y encontrar y conocer y saber de diferentes lugares del mundo, de otras personas, de otras culturas, de expresiones, de películas, de imágenes, de gente a la que admiramos, de música, etcétera. Bueno, eso un poco sucede en los puertos. Los puertos eran eso. Por eso este vocabulario del puerto también está en la cibernética, ¿no? El puerto USB, el puerto tal, porque pues es eso, es una aventura hacia cosas que salen de lo local. El Bosco es una persona a la cual le gusta vivir mucho en su ciudad. De hecho, no se tiene registro que haya realizado ningún viaje al extranjero. Posiblemente viajó en el interior de lo que hoy actualmente es Bélgica, pero no se tiene registro que haya salido de su ciudad. Él viene de una familia de pintores, el bisabuelo es pintor, el abuelo es pintor y el padre es pintor. Y tienen un pequeño taller que sobrevive o subsiste o tiene su trabajo a partir de las peticiones de compra que hacía sobre todo la iglesia o las pequeñas capillas. Entonces ellos subsisten de la clientela que tienen eclesiástica. En esos momentos, ¿qué es lo que sucede en la pintura flamenca? Bueno, como verán en esta imagen, son tonos apastelados, ¿no? Hay una preocupación por representar, digamos, la vida cotidiana. Eso es muy común de la pintura flamenca. Pero la pintura del Bosco no se va a parecer incluso a las de sus contemporáneos flamencos, ni tampoco a las de sus contrapartes en Italia. Estamos hablando de un hombre que vivió en la misma época que Leonardo da Vinci, por ejemplo, o que Rafael. Y vean o imaginen la Última Cena de Da Vinci o la Gioconda, ¿no? La Mona Lisa. Imaginen cualquier obra de Da Vinci y pónganla al lado de lo que estamos viendo ahorita en pantalla. No tiene ninguna correspondencia. Esto claro que habla de el tipo de mundo que es muy distinto. Si hoy en día nos parecen distintos los regionalismos dentro de nuestro propio país, pues imagínense en aquella época lo distinto que podía ser Italia de los Países Bajos, ¿no? ¿Qué sucede? Que a los italianos les preocupa muchísimo tratar de representar el ideal de belleza que ellos consideran clásico, ¿no? A partir del Roma mismo, las proporciones, la perspectiva es lo que importa muchísimo. Y por otro lado, los flamencos de la misma época están muy interesados en representar los gestos, las manos, las telas, los interiores, y darle otro tipo de tratamiento, digamos, a la imagen. La imagen entre los flamencos es, digamos, mucho más cotidiana. Lo que hace es que aterriza todo el tiempo las escenas bíblicas o las escenas mitológicas en lo cotidiano, en su época, para que parezca cercano. Mientras que los italianos hacen eso, pero en menor medida, y lo que hacen es que crean escenarios fantásticos. Y fantásticos me refiero a que son construidos con una minuciosidad y una suerte de traslado del lenguaje escultórico a la pintura.
Hasta ahí vamos a dejar esa introducción de cómo es el contexto visual o cómo serían sus contrapartes de la misma época. Y bueno, pues hace un momento les mencioné que es un pintor muy preocupado por decir soy yo el que está pintando, ¿no? Bueno, entonces él se distingue tanto de los italianos como de los propios flamencos que son sus compatriotas, digamos, y él pinta de otra manera. A él no le interesa tanto ni la perspectiva, sí le interesa lo cotidiano y le interesa mostrar qué sucede en su cultura, ¿no? Por eso estamos viendo una escena de un mercado al centro, en donde lo que sucede es que están los diferentes puestos y si se dan cuenta ustedes, es un mercado de telas. Las telas entre los flamencos son muy importantes, son de hecho muy relevantes. Eh, Holanda y Bélgica, lo que hoy son Holanda y Bélgica, son los grandes centros de producción de la vestimenta y de la vestimenta, digamos, pues elaborada para el oficio, es decir, ya ellos están creando ropas para un carpintero, para un labrador, para un obispo, como lo mismo para una mucama, una monja, niños, etcétera, pero pues con un trabajo bastante fino. Entonces, bueno, esto es evidentemente una escena en donde lo que nos trata de dar a entender el Bosco es que su ciudad vive de eso, del comercio de las telas y de la llegada de los diferentes barcos con mercancías, pues de propio Europa, pero también del norte de Europa, de Escandinavia. Recuerden que Escandinavia está muy cerca de este Mar del Norte, está muy cerca de la zona de Bélgica y de Holanda, y también traen cosas de Alemania, pero también cosas de Portugal. En la época en la que nace el Bosco, ya digamos a finales de su vida es cuando se descubre América, pero ya hay un intercambio con Asia y con lo que antes era Persia, ¿no? O Irán, con Constantinopla, etcétera. Entonces, toda la dinámica de intercambio es muy importante, pero también es muy importante porque están los pigmentos. A los flamencos les llegaban muchas materias primas que ellos transformaron en pigmentos. Y ellos desarrollaron muchos pigmentos que son muy relevantes. Hay un pigmento muy importante en la historia del arte y que ayuda mucho a identificar ciertas épocas, es el azul de Prusia, como su nombre lo dice, es alemán, pero bueno, los flamencos también desarrollaron muchos pigmentos y muchos tintes. Bueno, vamos a hablar un poco más ya de su obra. Aquí lo que se nos presenta es una escena de las bodas de Canaán. Sin hablar a detalle de la escena bíblica, ¿no? Lo que quiero que noten es un poco el intercambio de gestos que existe entre los diferentes personajes. Y por otro lado, también me gustaría que noten con atención cómo estas personas que estamos diciendo que suceden en tiempos bíblicos, es decir, 1450 años antes de el Bosco los está trayendo a su propia época. Es muy interesante cómo están, por ejemplo, las cabezas de jabalí, cómo se ofrece un pato, o creo que sí es un pato, para la comida, una persona que tiene un gesto hacia arriba, en donde hay un músico de cámara, y este músico de cámara pues no se ve nada tierno, sino que se ve pues como en un estado pues sí de fiesta, pero no sabemos identificar bien a bien el tipo de temática. También estamos viendo cómo hay este otro personaje que está vertiendo el agua o el vino, ¿no? Porque a veces también es vino, y hay un personaje dándonos la espalda que está presidiendo la unión, ¿no? Un sacerdote, donde hay una silla episcopal, estas personas con turbantes y con telas que tienen que hablar mucho de los rangos o de la distinción social que existe. No me voy a detener en esta pintura, les recomiendo que la busquen para que entiendan un poquito el tema, pero bueno, acá están los animales, todo esto son escenas del interior y bueno, un altar que está por detrás, acá una capilla, ¿no? Bien. Esto es una de las escenas que más vamos a ver en el Bosco y de las cuales más lo censuraron. Digamos que la pintura en su momento del Bosco es
como no tiene nada que ver con lo que se produce en Flandes, y tampoco tiene nada que ver con lo que se produce y se hace en Florencia o en Roma o en Venecia, a la gente le causaba muchísima curiosidad saber qué estaba presentando. Y es uno de los primeros artistas, y esto sí lo quiero señalar, es uno de los primeros artistas flamencos que se hace de una clientela ya no eclesiástica, sino una clientela, pues, de la burguesía de ese momento. Esto es la gente que tiene, pues, el comercio o que tiene una posición política, digamos, importante en esta ciudad. Y esta gente tiene acceso a la literatura y tiene acceso a la filosofía. Y por el tipo de temas, el Bosco también sabemos que él era un hombre bastante leído. Tiene una gran preocupación por representar el pecado, el infierno, la monstruosidad, el desastre, la inquietud, el horror, el terror. Entonces, aquí lo que estamos viendo, digamos, viendo el cuadro de arriba hacia abajo, vemos una corte celestial en donde está, bueno, Cristo, presentado con las heridas de la crucifixión, resucitado, ascendido en los cielos, acompañado de los apóstoles. La Virgen y Dios Padre lo miran, ¿no? Digamos, en el remate o en la posición más alta. Los ángeles están lanzando una serie de trompetas y estas trompetas anuncian el juicio final. Y también están acompañados por seguramente los primeros cristianos o bien la Sagrada Familia. Aquí no lo puedo identificar a plenitud. Pero por debajo, ¿qué sucede? Es decir, en esta escena lo que se atestigua es esta aparición del Cristo entre los hombres, y cuando Él aparece, habrá de venir a salvar a los que se han arrepentido y a los que han, digamos, completado con los sacramentos y han mostrado genuino arrepentimiento y han hecho un acto de conciencia de cómo han actuado en la vida. Y lo que sucede en el cuadro es que estamos viendo a todas estas almas en desgracia que no se han arrepentido y que se han dejado caer por sus vicios. Entonces, vamos a hacer un acercamiento. Uy, es lo que nos da el equipo, pero bueno, si se dan cuenta, hay una serie de monstruos atormentando a mujeres con instrumentos alrededor de sus sexos, ¿no? De sus genitales, animales y alimañas que toman rostros de hombres. Hoy, como veríamos, digamos, una suerte de combinación entre alebrijes o mutantes o pokémones, ¿no? Si lo queremos ver así, pero muy agresivos en actitud de atormentar a estas personas que han caído en los pecados capitales, que son la lujuria, la pereza, la mentira, la envidia, la gula. Todas estas personas que han practicado esa manera de ser, pues son sujeto de este bestiario infernal que estará atormentándolos por la eternidad. Ya no alcanzaron la salvación. Por ejemplo, esta persona que nada más es una cara, que por arriba pareciera tener una caracola y además tiene cola de lagartija y patas de murciélago. Es decir, esto que pensamos nosotros que es muy mexicano del alebrije, de las quimeras, pues no, ya en Europa ya estaba sucediendo y en la imaginación del Bosco también. Estos grandes cuchillos de donde se rebanarán las carnes de las personas adictas a la comida o adictos a la carne o a los otros cuerpos. Muchas personas de su época veían con gran inquietud esto, pero las personas de su época sabían leer estos cuadros. ¿A qué me refiero? No les parecía misterioso, les parecía horrendo y les impactaba sin duda. ¿Por qué? Porque hay una serie de movimientos a lo largo del cristianismo que se les llaman los milenarismos. No sé, creo que a las y los chicos que nos están viendo en este momento, supongo que nacieron después del año 2000. Y para los que nacimos antes del año 2000, llegar al año 2000 era una cosa brutal. Es decir, pensábamos que tal vez íbamos a estar en no sé, en un escenario muy parecido al Volver al Futuro de Steven Spielberg o no sé, del Quinto Elemento. No sé, el cine ayudó mucho a alimentar nuestra expectativa sobre el futuro
el futuro resultó pues en una pandemia, resultó en que vivimos conectados y adictos a una pantalla de celular, ¿no? O que ahora tenemos este tipo de encuentros, algo como más cercano a los supersónicos, pero no tan moderno. Y en ese momento, en la época del Bosco, también la gente está pensando en el futuro y piensa que además el futuro se acabará, que vendrá el fin de los tiempos, porque esa era la promesa de Cristo, ¿no? Y están los libros del Apocalipsis y atormentan mucho a las personas esto. Y además piensen que son sociedades en las que las epidemias son mucho más constantes. La nuestra, esta pandemia, lleva apenas un poco más de año y medio, ya va a cumplir 2 años, pero, pero en estas sociedades en donde no hay medicamentos y por supuesto no hay vacunas, la vida es absolutamente efímera. Y uno se puede morir de que incluso, no sé, una cortada, una caída, morir en el parto, las mujeres, en un asalto, qué sé yo. Entonces, por eso hay una preocupación por incorporar en la vida los valores cristianos que asegurarán la salvación del alma para evitarnos este destino. Y eso es una preocupación constante en el Bosco, porque además es un hombre imbuido de esta filosofía escolástica, aristotélica, sobre la cual la virtud de la humanidad radica en el conocimiento, ¿no? Y algo que le molesta mucho a él, como a muchos de su tiempo, es la idolatría. Pensemos que en esta época en particular, la presencia de curanderos y hierberos, hombres y mujeres, es muy abundante. Y también es muy abundante la presencia de la brujería y de la magia y de la adivinación y de la cabala y del tarot. Esto es una constante en esta sociedad y lo será hasta muy entrado el siglo XIX. Por eso que no nos sorprenda que hoy en día nosotros mismos luego leamos el horóscopo, ¿no? Es algo que ha estado en la humanidad de toda la vida, la astrología. Y al Bosco esto le molestaba bastante porque pensaba que nos distraía del camino de la salvación. Entonces lo que hace es que crea imágenes en las que, bueno, hay toda una serie de elementos que nos hablan de lo que sucederá si seguimos por este camino. Y también es un hombre que parte con todos, es decir, no solamente habla de la gente común, ustedes y yo en el día a día caminando por el centro de Tlaxcala, no, también está hablando de los políticos y sobre todo de la iglesia, porque es una época en la que la iglesia pues es muy señalada desde entonces por los excesos de los propios clérigos, de los propios frailes, en los que no hay una observancia, digamos, de los valores cristianos o de lo que dicen que se supone que deben de guardar, y por eso se atreve a hacer escenas, bueno, esta es una escena distinta, se atreve a hacer escenas en las que incluso la gente está vendiendo artículos relativos a la fe, indulgencias, etcétera, cosas que después Lutero pues denunciará y por eso vendrá la reforma, ¿no? En esta escena lo que estamos viendo es, también le gustan las escenas no solo del infierno y las escenas terribles, sino que le gustan las escenas de santos que están en penitencia. En este caso, uno de los que más le gusta es San Antonio y otro es San Jerónimo. Y aquí estamos viendo este acto de el asceta, esta persona que se exilia de la humanidad para conocerse a sí mismo en el desierto, para conocerse a sí mismo a través de la fe. La fe es lo que lo sostendrá, por eso mucho este dicho de Dios proveerá. Pero también este intento de vincularse con Dios y de alejarse de la gente y de las poblaciones, pues el demonio lo aprovecha para tentarlo, ¿no? Entonces siempre le hará llegar con duendes agua o con animales fantásticos, le ofrecerá tener sexo o fornicar, o bien le ofrecerá un jabalí para que renuncie al ayuno. Y todo el tiempo hay esta suerte de tentación y eso es un mensaje que trata de dar el Bosco, de que no estamos exentos de ser humanos finalmente y de, no sé, es como cuando alguien quiere hacer dieta, como por ejemplo yo, ¿no? Y digo, ok, hoy solo voy a comer una ensalada, nopales, pollo asado, etcétera. Y de pronto, pues, no sé, me llegó una publicidad de un McDonald's o de un Burger King y caigo, ¿no? O me voy por unos tacos al pastor. Bueno, la tentación es así, pero más fuerte sobre todo para estas personas.
Si se dan cuenta, además el Bosco construye con cierto detalle, no quiere decir naturalista, pero con cierto detalle la flora del lugar o del entorno. Eh, También habla un poco de cómo son las ciudades, que están siempre siendo atacadas, ¿no? Porque, como les decía, no hay un gobierno, no hay una policía, sino que las ciudades a veces son saqueadas, atacadas por mercenarios o por noblezas que quieren reclamar eh, la tributación, ¿no? Un poco lo que conocemos por parte del feudalismo. Y por detrás están las grandes polis o las grandes ciudades, y mientras aquí está este santito, bueno, pues en una actitud de, pues ya de resignación, ¿no? Pensando en qué es la vida. Y ese es el tipo de pintura que vamos a ver siempre en Jerónimo Szostak. Bueno, uno de sus grandes coleccionistas, ahorita estamos viendo en pantalla la mesa o la tabla de los 7 pecados capitales. Esta se conserva en el Museo del Prado. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Es muy importante hablar de quién es el gran coleccionista del Bosco. Y el gran coleccionista del Bosco es Felipe II. Felipe II de España, Felipe Habsburgo. Ya desde la época previa, digamos, desde los Reyes Católicos, o sea, estamos hablando de 1450, 1500 más o menos, hay una presencia de la pintura del Bosco en las cortes españolas. Una vez que se reunifica España, Aragón y Castilla conjuntan sus herencias y conjuntan, digamos, su ajuar. Y bueno, la pintura que tenían del Bosco queda, digamos, en las bodegas de quien hereda esta corona, que es Carlos V. Bueno, originalmente era Juana de Castilla o Juana la Loca, pero como sabemos, bueno, esta mujer tiene una historia terrible, y entonces Carlos sube al trono de España, al trono del Sacro Imperio Romano Germánico, y por tanto también al trono de Flandes, ¿no? Bélgica y Holanda. Carlos también inicia una serie de colecciones, tiene sus pintores favoritos de cámara, pero a su hijo, a Felipe, es a quien, digamos, le raya, ¿no? Le encanta la pintura del Bosco y la tiene en sus habitaciones. Los confesores del rey Felipe estaban muy preocupados porque no les gustaba para nada el contenido de la pintura del Bosco, les parecía que era muy excedida en términos de exaltar el pecado, y entonces, ¿qué sucede? Que todo el tiempo están vigilando que el rey pues cumpla con sus oraciones, que no tenga tentación de caer en la herejía, y describen a la pintura del Bosco como pues algo, digamos, casi que horrible, ¿no? Horrible, y además que podría incluso llevar a la herejía a cualquier persona, pero que el rey tiene salvación porque pues el rey es un ortodoxo católico ultra convencido. Aquí estamos viendo en un círculo, bueno, al centro está Cristo, como les digo, mostrando, si se dan cuenta, tiene un gesto en el que está mostrando la llaga. Los invitaré a que ahí se ve un poco mejor, creo, ¿no? Aquí se ve la llaga, él está exponiendo la herida, la lanzada que le hacen los soldados romanos en la crucifixión, y muestra también en la mano pues las señales de la crucifixión y de la pasión. Esto para hablar de que es un hombre que resucita. Recuerden que ese es el gran milagro de Cristo, ¿no? Y alrededor de Cristo, que es un orbe de donde se abre este gran resplandor del sol, ¿no? Pues finalmente Cristo para la tradición cristiana es Dios Hijo. Alrededor de él están los pecados capitales, ¿no? Está, por ejemplo, de nuestro lado derecho, no sé si estamos viendo a esta carpa de color rojo, ¿no? Y bueno, acá hay una mujer que está pues siendo ofrecida, le están ofreciendo algo muy importante, y acá hay un bufón con una cara, con un gesto terrible, y aquí alguien acaba de pegarle al bufón por atreverse a haber dicho algo. Están los instrumentos musicales, eso es algo que también le gusta mucho a él, presentar la música profana. Y por detrás hay 2 personas en la carpa,
en una actitud como de chisme, ¿no? Eso es muy interesante. A ver si puedo... A ver, aquí en esta parte está la soberbia. Es esta mujer que se mira al espejo, pareciera que trae una pantalla de lámpara, pero no es una pantalla de lámpara, es un pañuelo, ¿eh? Se mira al espejo y el demonio le muestra su verdadero ser, y esa es la soberbia, una persona muy pesada, ¿no? Del lado izquierdo, acá más abajo, estamos viendo la ira, esta persona ya en armas y esta persona también con un gesto ya no humano, ¿no? En plena lucha, digamos. A ver si acá, no sé qué pecado es, me parece que es la envidia. En fin, son los diferentes pecados. Acá arriba está al revés, pero esta es la gula, porque bueno, acá hay una persona gordita y una familia que está comiendo sin parar. Bueno, son los 7 pecados capitales y alrededor de él están, digamos, como los 4 momentos que el Bosco distingue como los de la salvación. Entonces, por un lado, está la santa unción de los enfermos, ¿no? El arrepentimiento total previo para que puedas garantizar la salvación, que está del lado derecho, ¿no? Cristo cuando viene y salvará a los hombres plenamente arrepentidos. Aquí también está una escena en la cual está toda la historia previa de la humanidad, la prebíblica, y la, digamos, quiero decir, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, y por otro lado está el purgatorio, ¿no? Donde tienes la garantía de que si te arrepientes y después de haber purgado por tus pecados, ascenderás a Cristo. Como se dan cuenta, es una tabla que es difícil de leer. Antes se pensaba que debía de estar colgada en una pared, pero se sabe que no, porque en el testamento de Felipe II se sabe que es una tabla en donde él colocaba cosas, el té, café, qué sé yo. Estaba en sus habitaciones y es una mesa. Otra de las pinturas, algo muy interesante es que este formato que estamos viendo ya en pantalla se le llama tríptico. Son 3 escenas. Algo muy habitual para la pintura eclesiástica de la época. Se presentan, digamos, estas 3 ventanas. Es un retablo y tienen que ver con 3 escenas en particular. A este se le conoce como la del carro de heno. ¿Por qué se le llama así? Bueno, porque si se dan cuenta en el centro, todo esto es heno. La gente está persiguiendo el heno y quiere llevarse un poco de heno. Y esto es una suerte de solución que se le llama alegoría. La alegoría tiene que ver con un tema de la humanidad que puede ser, digamos, muy complejo y que se trata de condensar en una sola imagen. Les voy a hacer una lectura del carro de heno. Cerrado, el tríptico representa a un hombre vagabundo y errante por la vida. Es decir, cuando están cerradas las 3 partes, ¿no? Bueno, al frente lo que se ve es un hombre vagabundo errante por la vida. Pasemos al interior del tríptico. En las tablas laterales encontramos 2 temas que se repiten en la obra del Bosco. El paraíso, que está, digamos, de nuestro lado izquierdo, y el infierno. Entre uno y otro, entre la felicidad del lado izquierdo y el castigo del lado derecho, la tabla central representa a la humanidad en su ambición y codicia. En el centro, el carro de heno, coronado por 2 parejas de amantes, las parejas de amantes, entre el demonio y un ángel. Acá está el demonio y un ángel. ¿Ok? En la zona inferior de la tabla, en esta parte, se hallan representados toda clase de vicios. Aquí, por ejemplo, hay una suerte de dentista, ¿no? Se hallan toda clase de vicios. Como el texto literario indica, es una suma de todos los pecados y de las pasiones. En algunos de ellos, el Bosco traza una crítica mordaz de la sociedad de su tiempo. Lo vemos en el grupo de la abadesa está aquí, ¿no? Que obliga a las monjas a traerle heno. Y ella, pues muy sentada, que le traigan un poco más de agua o de vino, ¿no? Pero el significado de este grupo trasciende su sentido moralizador, y el Bosco ha dado a la escena todo el carácter de una estampa de género. Estampa de género. Lo mismo que si hubiera pintado la alegoría de una de las estaciones del año. Sin distinción de clases,
aparecen en su lucha, aquí está la lucha, en su lucha por la vida, una suerte de personajes, tanto un papa, un emperador, la humanidad que se devora a sí misma, la ira, por ejemplo, aquí alguien asesinando a alguien más. Tras esta visión del mundo como corrupción y pecado, no podía faltar el infierno. Ya no está de este lado, vamos a verlo acá. Ay, no me deja correrme para acá. No, Ahí está. ahí está, vea. Ujú. El infierno. En él aparecen simbolizados diferentes tipos de vicios, en un universo dantesco de pesadilla que hubo de estremecer al más templado de sus contemporáneos. Entonces, bueno, pues claro que estremecía. Algo que también hay que notar es que al Bosco le gusta hacer, digamos, lo que hoy sería una suerte de caricatura. Estos rostros de vicio, de flojera, de pereza, de ira, de borracho, de gente que está en el monte cogiendo, etcétera. Todas estas series de vicios y de grandes y gravísimos pecados, pues son cosas que él ve en la gente, en el día a día, ¿no? Imagínense al Bosco viendo las redes sociales, ¿no? En Instagram, donde todo es perfecto, pues ese sería el otro pecado, la soberbia, ¿no? Y lo que hace es que transforma a los animales y al bestiario en algo aún más horrible, ¿no? Monos rabiosos, con cara de perro, venados con mitades de macho cabrío, cucarachas con cuerpo de cerdo, bueyes no sé, con lo que se imaginen, ¿no? Pero además atrayendo a la gente, tentándola para que siga pecando y siga absorta en esto. Cambiamos un poco el tema y este tema también religioso es un calvario, un ascenso al calvario. Aquí están representados los judíos como flamencos. Estos judíos que van azotando y burlándose de Cristo en su ascenso al calvario. Y Cristo, bueno, pues con una cara ya de resignación, ¿no? Pues no, ¿qué más puede pasar? Y miren los gestos, el soldado romano mirándonos de frente, con esta ausencia absoluta de lo que nosotros diríamos una perspectiva, ¿no? Y por detrás apenas el gesto de San Juan consolando a la Virgen, ¿no? A María, y por detrás está Jerusalén. Eh, estos gestos de alegría por la muerte, por la desventura de alguien más y otra persona mirándonos de frente. Algo interesante es que también el Bosco es uno de los primeros pintores que representa a sus comitentes, es decir, a sus clientes. Es una distinción muy importante porque ¿qué sucede con la pintura? La pintura es conocida como un arte apenas que está siendo libre, es decir, está saliendo del nicho de tallercito, ¿no? De artesano, y ya es un arte del que se puede vivir, y además es un honor estar en una pintura porque pues eso te asegura que la gente y el tiempo, en el tiempo te conozcan, es decir, trasciendes a la muerte, trasciendes al milenio, entonces por eso es tan importante. Bueno, eso es un poco el dibujo, es un dibujo sobre preparatorio para hablar también de estas escenas en las que hay, bueno, una persona en una taberna, ¿no? Una mujer haciendo esta exclamación como de ¿qué te pasa? ¿No? Y el marido absorto en sí mismo, mientras la taberna está siendo pues destruida, o gente borracha atacando un jabalí, lo quieren desollar vivo, ¿no? Por detrás está la gente en el mercado y esta gente expectante, gustando del chisme pues, de lo que sucede, ¿no? En otro tríptico, en este tríptico creo que la escena es mucho más sencilla de identificar, pues es una adoración de los reyes. Eh, aquí, por ejemplo, si se criticaba que el Bosco no tenía perspectiva y esto, pero el dibujo, vean, por ejemplo, la ropa de este rey que nosotros conocíamos como Baltasar, ¿no? Vean el detalle en términos de la riqueza del cuello, la plumaria, la caída de los paños, de estos flequillos, ¿no? Que caen de la manga.
eso es muy interesante. En la pintura del Bosco también se representa gente africana, muy bien representada, gente también de Asia, muy bien representada. Y bueno, estos que no saben si ir o no ir, ¿no? Estos que se han concentrado o se han quedado con sus riquezas y están expectantes ante lo que estos tres de Oriente se sientan y arrodillan frente al Cristo niño, ¿no? Y bueno, es muy interesante que uno de los regalos de este rey, el que está arrodillado con paños rojos, sea, por ejemplo, una escena de un calvario, ¿no? Es una pequeña esculturita que aquí él se ha desprendido de su corona. Esto es para insistir que son reyes, ¿no? Que son personas de un alto grado, un alto nivel. eh, Se retiran la corona frente al verdadero rey, que es Cristo, pero le traen un obsequio y en este obsequio es una pequeña esculturita donde hay un calvario, o sea, como una suerte de, pues como de predestinación a lo que le va a ocurrir a Cristo, ¿no? Y por detrás están los pastores, también curiosos de la escena, este, que está pues agarrando un poco a la señora, estos que se caen, por detrás el caos en la vida, ¿no? Entre las ciudades siendo atacadas unas entre otras. Y bueno, aquí lo que sabemos es que hay una representación de una santa sibila, que son estas mujeres profetas que están pensando en que habrá un Salvador, que vendrá Cristo, y junto a ella una mujer, ¿no? Sentada en forma piadosa, que seguramente es integrante de la familia que costeó este tríptico, ¿no? Aquí este santo es evidentemente San Pedro, por eso trae las llaves, y acá pues el comitente, ¿no? Acá detrás, miren esta escena en la que está este vagabundo calentándose, mirando con recelo a la gente. Es decir, es una pintura de muchos detalles, de mucho de la costumbre. Les digo, estas escenas ocurren en Jerusalén, pero ocurren 1500 años antes y él las está trayendo a la época en la que él está pintando, por eso este tipo de tocados, de pecheros, de joyas, de riqueza en las ropas. Otra escena que es brutal por la gestualidad de los personajes es también este Calvario, Cristo con esta cara de resignación, subiendo, cargando la cruz, mientras todo el vicio y toda la podredumbre de la escena en la que están pues los judíos que demandan la crucifixión, ¿no? Eh, También están los romanos, pero está esta gente como absorta, como ebria, como pues como completamente viciosa, ¿no? O sea, con ganas de fastidiar a otros, eh, no sé, idolátricos, como perforados, ¿no? Sucios. Y por ejemplo, acá la Verónica exhibiendo el rostro de Cristo, ¿no? Que está aquí abajito y siendo molestada por esta persona de acá atrás. Este gesto de aquí detrás me parece brutal, la verdad, donde no vemos un rostro, sino vemos una nariz que está haciéndose atrás por el paso de la cruz. Eh, bueno, o sea, son escenas en las que vemos por qué causaba tanto estupor entre la iglesia y sobre todo entre gente pues que era muy educada y decía, ¿cómo es posible que a este hombre le guste representar estas cosas tan horribles? ¿No? O sea, la pintura tiene que ser graciosa, bien portada, linda, bonita. Y pues el Bosco decía no, ¿no? A ver, vamos a otra imagen. Esta imagen es muy bonita porque es me parece que es un San Antonio, y si mal no recuerdo, este cuadro pertenece a la hermana de Carlos V, a Margarita de Austria. A San Antonio todo el tiempo lo están tentando, el demonio lo está tentando siempre, pero bueno, él en un jardín se queda mirando un cordero y el cordero le da pues inspiración, ¿no? Para dejar ¿cómo decirles?, de estar en la angustia de ser constantemente perseguido y tentado por el demonio. A mí el gesto y los ropajes también, como les digo, las telas entre los flamencos es algo muy importante. Por eso están estos ángulos tan fuertes. Nosotros diríamos, pero así no se ve una tela. ¿Cómo no? O sea, lo que pasa es que ahora tenemos suavizante de telas, ¿no? Pero bueno, a ellos les gustaba mucho esto. Esta no sé por qué no se ha cargado, pero bueno, no hay problema.
Esta se ha cargado. Sí, este es otro ciclo de la vida de San Antonio. Un ciclo infinito de lo que le está sucediendo y del bestiario que tanto hemos hablado. Vean, por ejemplo, este pez que tiene herramientas propias como de la navegación, es como un capitán, no sé. Esta persona que está en el interior de lo que parece ser un pato. Bueno, por ejemplo, acá detrás, pues como duende hablando con alimañas, ¿no? Con una suerte como de tejón y con un ave. Bueno, es esto de verdad así en patines, ¿no? Porque además acá abajo están sus patines, está deslizándose en un río congelado, con cara de perro, pero con pico de pingüino. Estos cuervos, 2 cuervos que salen del mismo huevo y que son devorados por la madre, pero la madre tiene una caracola. Son unas cosas muy, muy, muy extrañas y que de verdad es que uno no puede dejar de mirarlas y de verlas. Eran imágenes que ahora sí lo quiero decir de esta manera, son imágenes moralizantes. El pobre San Antonio quiere salvar a la humanidad del pecado, pero pues la humanidad no se deja, ¿no? La humanidad está, miren, siempre esta mujer desnuda está siendo tentada por este pequeño demonio que le da un pescado que ha sido cazado previamente, o sea, se lo robó a alguien más y deja a alguien más sin comida. Le gustan los puercoespines, le gustan también los molinos que están aquí atrás, los incendios de las ciudades. Digamos, todo esto que sucede en el exceso de la gente es algo que le preocupa y que detesta sin duda. Y que bueno, que lo trae a cuenta a la representación porque le preocupa que la humanidad siga este camino terrible del que no se va a salvar. Bueno, vean esta imagen, es que es rarísima, pareciera que la habría pintado Dalí. Justamente los pintores del surrealismo van a buscar en el Bosco su fuente de inspiración. Y gente como Remedios Varo, como Tamara de Lempicka, bueno, Lempicka menos, pero sí, no sé, pienso en el propio Picasso y en varios de sus contemporáneos. El surrealismo pues dio en el Bosco una gran fuente de inspiración, pero pues los surrealistas están pensando ya con el siglo XX, o sea, están pensando desde el psicoanálisis, desde el sueño, ya con una vida no vinculada a lo religioso, ¿no? Sino a partir del horror de las guerras, qué sé yo. Y el Bosco parece su primera gran fuente de inspiración. Aquí hay una presentación de Cristo por parte de Pilatos, ¿no? Hacia el pueblo, ya que ha sido martirizado, y pues el pueblo demanda que sea crucificado, ¿no? Los rostros de esta gente ansiosa, gozosa de sangre y de la exposición pública de alguien, el tocado de las ropas de personas, pues que parecen un tanto asiáticas, no tanto romanas, no tampoco judías, ¿no? Pero bueno. Y esta es un cuadro que representa a una persona muy tonta porque se está dejando atender por un curandero como de tianguis, diríamos, como un merolico, y él lo que está haciendo es que le está retirando una piedra de la cabeza, según esto, ¿no? Para que ya no sufra, para que no tenga malas visiones, y la gente le está diciendo, sí, mira, claro, te vas a sentir mejor, ¿no? Y pues con una cara de idiota, ¿no? Porque eso sucede mucho. Sucedía mucho que la gente, en lugar de atenderse, voy a dejar de compartir pantalla, en lugar de atenderse, digamos, porque no hay médicos profesionales, he querido dejar de compartir pantalla y no puedo, no sé por qué. Pero bueno, en lugar de ir, no sé, de atenderse con un yerbero o porque ya hay médicos en el pueblo, o con el propio barbero, que el barbero funge incluso como dentista, pues no, se atienden con esta gente en los mercados, estas personas que traen las curas mágicas, que nosotros lo seguimos viendo en la televisión y en los diferentes medios de comunicación, vemos eso, ¿no? Entonces, pues al Bosco le parece censurable este modo de vivir y este modo de ser.
Por eso su pintura, les insisto, es una pintura moralizante, es una suerte de representación en la cual lo que más le interesa a él es no retratar con preciosismo o con muchísimo gusto o virtuosismo las escenas, sino que las escenas nos ayuden a repensar nuestra propia condición humana y nuestra propia condición, digamos, efímera. Les voy a leer una muy breve cita de Gombrich, un gran historiador del arte, que dice: hay tres funciones comunes en las imágenes. Pueden estar presentes en una imagen concreta. Por ejemplo, un motivo de un cuadro de El Bosco puede representar un navío destrozado, el navío destrozado. Simbolizar el pecado de la gula, es decir, este navío destrozado se destroza por la gula de quien lo conduce, ¿no? Por su incapacidad de regularse. Y expresar al mismo tiempo una fantasía sexual inconsciente por parte del artista, un vicio. Pero para los otros los tres niveles de significado, quedan claramente separados. Es decir, el Bosco es una de estas personas o de estos artistas, que sabe componer o crear escenarios en los que el simbolismo no es inmediato. Nos pide pensar mucho más de la escena. Si estamos viendo una escena de gente devorando un platillo, no es solo lo grotesco de esa escena, sino que estamos pensando en gente que no puede controlar sus impulsos y que al mismo tiempo la carne es lo único que le preocupa o le preocupa solo su propio beneficio. Y eso es algo que a él le parece completa y absolutamente censurable. Y bien, antes de terminar, les quiero mostrar, no me quiero ir evidentemente sin mostrarles la gran obra maestra de El Bosco que se conserva en el Museo del Prado. Es el Jardín de las Delicias, y sobre el Jardín de las Delicias tendríamos que dedicar una clase entera, me parece injusto, pero bueno, les hablaba hace un rato que Felipe II es el gran coleccionista del Bosco. De hecho, él hace una guerra hacia los países, varias guerras hacia los Países Bajos, hacia los flamencos, porque los flamencos en la época ya ha muerto el Bosco 50 años antes, y entonces en esa época se están levantando en contra de la corona española y en contra del catolicismo. Entonces Felipe II inicia estas famosas guerras de religión, estas guerras contra los herejes, ¿no? Contra los seguidores de Lutero y de Calvino, y que además tanto Bélgica como Holanda buscan independizarse porque se sienten lejanas de la cultura cristiano-ibérica y incluso italiana. Quieren independencia, quieren autodeterminarse, no quieren ser católicos, se encuentran a la corona española muy corrupta, a la Iglesia Católica también. No quiere decir que los protestantes sean la panacea, pues, pero bueno, hay un deseo de reivindicarse y de convertirse en una nación propia. Entonces, en estas guerras que inicia Felipe II contra la independencia de los Países Bajos, él llega a la Casa de Nassau, y en la Casa de Nassau él sabía que estaba el Jardín de las Delicias y una serie de obras del Bosco, que era su pintor favorito. De hecho, él le pide a muchos de sus pintores de cámara que copien al Bosco, y eso era un insulto para sus propios pintores, ¿no? O sea, que te pidan copiar a una persona que te parece que es tan loca y tan extravagante o tan arcaica en su manera de representar, pues eso les molestaba, pero Felipe II estaba encaprichado con eso. Gana algunas de estas guerras, se lleva este botín y pide que el Jardín de las Delicias y esto que vimos hace un rato de la Mesa de los 7 Pecados Capitales, entre otras obras, lo acompañen en su entierro en el Escorial. Estuvieron en el Escorial hasta determinado tiempo, me parece que hasta bien entrado el siglo XX, por ahí de 1980 más o menos, y después fueron extraídos del Escorial y fueron dispuestos en el Museo del Prado. En el Museo del Prado fueron recibidos y fueron restaurados porque tenían problemas de humedad. Imagínense, el Escorial, aunque es una gran obra monumental de arte, en realidad es un cementerio real. Entonces hay mucha humedad, hay mucha gente también. Y lo que hicieron fue una restauración que, a mi parecer, es muy adecuada. No, le retiraron, digamos, los repintes, le retiraron barnices viejos,
le reconstituyeron algunas de las grietas, hicieron varias cosas. Y bueno, sin más preámbulos, les voy a presentar, a ver, déjenme ver. Yo decía, sin más preámbulo, ¿y cuál? A ver, voy a compartir el audio del equipo. Por lo que entonces me voy a quitar los audífonos. Me confirmas, estás viendo una pantalla en donde todavía no, ¿verdad? Creo que debes de mover ahí. Ok, me tengo que ir de acá. ¿Ya? Ahí está, listo. Listo. Muy bien. Esto si no se ve bien, se los paso después, con muchísimo gusto. Y bueno, venga, a ver. ¿Ves cómo se abre el tríptico? El Bosco es uno de los pintores más apreciados en nuestro tiempo. El Bosco es un pintor del que sabemos relativamente poco. Vean eso. Es un pintor muy pesimista. Es curioso porque siéndolo de contenido, los colores con los que pintaba son muy vistosos, muy alegres. Sabemos que fue un pintor de muchísimo éxito, aunque nos pueda parecer un pintor de imágenes extrañas. Vean eso, Dios. Para disfrutar de su pintura hay que mirar los cuadros de cerca, buscar los detalles. Cualquier museo del mundo quisiera tener esta sala que tiene el Prado. Con mucha diferencia, la colección más importante que hay del Bosco. Bien, entonces, Wow. sí les voy a pasar por supuesto que la liga. Ahora quiero dejar de compartir pantalla. Ok. Wow, muy, muy completo, Alex. Estoy sin problema. A ver, Ha sido como... ya no. A ver, ¿me escuchan? Sí, ¿Sí? te escuchamos perfectamente, Alex. Muy bien, perdón. Es que mi computadora estaba haciendo ahí un ruido porque es un video salido del país, entonces en este diario español, entonces están poniendo ahí pues su publicidad. Ah, sí. No, Pero ya. no, nada de eso se escuchó, Ah, qué bien. pero bueno, ha sido como muy enriquecedor y muy completo lo que nos acabas de compartir. De hecho, yo no recordaba esta recurrencia de San Antonio, ¿no? Ese personaje ahí tan recurrente en el Bosco. Y hay muchos personajes también que creo que hay una serie de recurrencias ahí. Sí. Algo que también reflexioné mucho es que sea contemporáneo, ¿no? De Leonardo, con una mirada opuesta. Mientras vemos a Leonardo como un científico y con una búsqueda de la representación de lo real, Así es. un análisis de lo que es la realidad y a partir como de este descubrimiento de lo que es la perspectiva, como llevar la representación pues como a su máximo esplendor, ¿no? No solamente por la perspectiva, sino también por el difuminado, ¿no? Esta cuestión del foco, del enfoque, que pues ahorita lo podemos detectar con las cámaras fotográficas o en las cámaras de video, pero que en ese tiempo, pues bueno, está sumamente adelantado, creo, a la época
en la cuestión del análisis de la visión y de la representación. Y el Bosco se va por esta cuestión muy, pues, simbólica. Para mí el Bosco es muy místico, mágico, encriptado, Sí. de lo que puede ser una imagen religiosa, ¿no? ¿Cómo se puede representar pues bueno, pasajes de la Biblia de esa forma tan psicodélica? Yo pensaba hasta incluso que se drogaba o que se metía cosas, ¿no? Pero bueno, es una visión muy inmediata, ¿no? Bueno, lo que pasa es que estamos acostumbrados a mirar al arte con nuestros propios ojos, con los ojos de nuestro tiempo. Entonces, esto que señalas pues es que parece que se drogaba, ¿no? Bueno, pero yo creo que no necesitaba drogarse, porque había mucho que ver. Es decir, en su propia ciudad, en su propia comunidad, en su propio horizonte, digamos, en su propia, no sé, las ciudades cercanas, porque no fue un hombre que haya viajado, ¿no? Mientras que su obra viajó a muchos lugares y hoy es apreciada en todo el mundo, pues él fue un hombre muy de su lugar, muy de su terruño. Pero no necesitaba tanto eso, porque en realidad el día a día en la sociedad de 1450 a 1500 es una sociedad en la que nosotros tal vez no podríamos ser funcionales. Las condiciones de higiene son distintas, la manera de comer es absolutamente distinta, la vida se rige por una vinculación con el rito cristiano, con el que nosotros ya tampoco tenemos ese vínculo. Bueno, no sé, en Tlaxcala sabemos que viene el mole o la fiesta porque están los petardos, ¿no? Los cohetes que truenan todos los sábados y domingos y lunes y martes y miércoles y se escuchan las campanadas a ciertas horas, pero estamos pensando de que es una sociedad en la que la iglesia es el gran centro, la fe. Es el centro de la vida porque es gente que se reconoce y se autoconcibe a sí misma absolutamente vulnerable. Y porque su manera de pensar y de su ética es muy distinta a la nuestra. La gente a veces donde le agarraba, ahí orinaba, ahí defecaba, ahí tenía relaciones sexuales, si te caía alguien mal le sacabas un ojo, y las heridas podrían ser mortíferas porque te podías infectar de tétanos, no había vacunas, no había medicinas. La propia naturaleza es vista como fantástica, ¿no? Por eso la propia cultura medieval tiene mucho en el bosque. En el bosque sucede todo, ¿no? Ahí está la magia, los árboles, las hadas, y porque no tienen manera de explicarse mucho lo que sucede. Y el día y la noche son un gran misterio, ¿no? Las estaciones del año también. Digo, ya es la época de Galileo, qué sé yo, ya estaban los mapas tolemaicos, sí, pero creo que también no es muy distinto ahora. O sea, a mí me parece que esta cultura que tenemos por nosotros mismos, de exponerla en las redes sociales, pues es algo que el Bosco ya está denunciando en su momento, ¿no? Está diciendo, oye, esto del culto a la personalidad propia y al egoísmo y a la soberbia, pues es terrible, ¿no? Y le parece que te va a ir muy mal, que te va a tocar un castigo. Ahora nosotros diríamos, pues más bien tu vida es vacía, es superflua. Pero también hoy en día existen estas costumbres de recurrir a la lectura del tarot, a la carta astral, a ver qué dice el horóscopo, que si las vibras, que si las energías, que vibremos alto, que tengamos conexión con los mayas en Tulum, o que vayamos y probemos un peyote en San Luis Potosí con los Wirikutas, fíjate que el pensamiento no ha sido, o sea, no hemos avanzado tanto, con todo y que ya pisamos la luna en el 69, o ya mandamos una misión a Marte, o sabemos que la Tierra es redonda, pues hay gente que todavía sostiene que hay terraplanismo, ¿no? Sí, exacto. O la gente en Estados Unidos que no se quiere vacunar. Entonces, pues yo creo que no necesitaba drogarse porque veía a su vecino, veía al mercader, veía al obispo, veía a la monja, veía tanto que pues más bien es un gran etnógrafo,
¿sabes? O sea, lo que ve, como hoy diríamos de los caricaturistas en cualquier diario, ¿no? Así de que recogen la intencionalidad del gesto, la situación dantesca, terrible, jodida, pero cómica, y pues eso es el Bosco. Sí. De hecho, bueno, es un personaje que no encuentro como otro en esa época, ¿no? Y a la vez recolecta, es una recolección, como tú dices, de la cotidianidad, pero de esos imaginarios de esa época, ¿no? Sí. Es por eso tal vez que nos parece tan extraño, tan extravagante también. Y yo en algún momento pensaba, cuando tú comentas, bueno, Remedios Varo, bueno, estos personajes del surrealismo que lo retoman, pensaría que él también tuviera esta serie de pensamientos mágicos, Sí. pero como tú lo mencionas, por ejemplo, en esta pintura donde le están barrenando al personaje la cabeza, le están haciendo el hoyo y él lo plantea como un idiota, ¿no? O sea, él mismo está ahí enunciando que está en contra de toda esa serie de pensamientos mágicos, ¿no? Tú pensarías que su obra está llena también como de esta serie como de misticismo, de magia, de todo lo que son las ciencias ocultas, tal vez. Pues o sea, lo utiliza para representar, ¿no? El Jardín de las Delicias es un claro ejemplo, porque en el Jardín de las Delicias pues está la fuente de la eterna juventud, ¿no? Y la gente está drogada, ida, ¿no? O sea, está en el frenesí, en el delirio, pero esas son palabras que nosotros podemos decir ahora, son conceptos actuales. Para él yo creo que eso era el vicio, ¿no? Sí. En su época esa palabra es el vicio. Y la gente que está buscando la eterna juventud, pues está demente. Hay una frase muy bonita de esa época, que están fuera del siglo, están fuera de la época, ¿no? Exacto. Ahora, pero sobre lo mágico y sobre lo bestial, y esto también tiene que ver con esta imaginación tan poderosa que tiene. No veo a El Bosco leyendo literatura del tipo fantástica, es decir, como lo que nosotros ahorita leeríamos a Tolkien o a Harry Potter, ¿no? No, es un hombre muy culto, y es un hombre que le gusta mucho la filosofía y lee mucho a Aristóteles. Entonces le gusta leer también a la literatura en su lengua, ¿no? En la lengua flamenca, pero también lee en latín. Y todo lo que recoge tiene que ver mucho, evidentemente, con los textos bíblicos, pero también con las agiografías, que son las biografías de los santos. Y por otro lado, lo que también sucede, Abel, y eso se me olvidaba decirlo, él puede hacer esto porque es un hombre que tiene la fortuna de casarse con una mujer muy bien acomodada de su ciudad de origen. Entonces, eso le permite a él tener muy buenos materiales, tener un acceso constante a imágenes, a literatura, a obras, que muchos de sus contemporáneos evidentemente no tenían acceso a ella. Y por otro lado, él nos educa en los grandes centros artísticos de la época, es decir, él no se va a Florencia, no se va a Roma, no se va a ninguna de estas ciudades. Por ejemplo, sabemos que visita Amberes, que es un gran centro de producción flamenco, pero él se queda en su comunidad. ¿Qué sucede ahí? Que él se convierte en el maestro de la localidad, porque además es muy bueno, o sea, tiene muy buena técnica, y esa técnica la aprende de su padre y de su abuelo, y tiene un taller él mismo. Pero él desarrolla un estilo particular, lo que llamaríamos nosotros un estilo particular, porque él tiene una serie de preocupaciones y una serie de lecturas en torno al mundo y en torno a la humanidad y en torno a la propia experiencia que le permiten representar las cosas de esa manera. Tenía una gran imaginación y algo que yo le podríamos decir a tus estudiantes es que no le tenía miedo a dibujar, no le tenía miedo a presentar, a representar. Hay muchos estudios alrededor del Jardín de las Delicias en donde se nota que hubo varios
sentimentos o arrepentimientos o dibujos previos, en donde eliminó ciertas cosas. Y era un hombre que constantemente no le tenía miedo al lienzo, ni bueno, a la tabla, ni al papel. Y, y además es un gran observador de la flora y de la fauna del lugar y de lo que llega al puerto. Los peces, los insectos, las alimañas. O sea, piensen que son sociedades en donde hay piojos, donde hay... No son, o sea, son públicas, pues. Hoy ver a una persona con piojos en la calle es notorio, pero en la época de él no, es muy común. O sea, pasas casi que sin ver, pero él pone atención en eso, en los insectos, ¿no? En los murciélagos. Por supuesto que hay, en la época en la que le toca vivir, pues no hay esta pérdida de la fauna como la tendríamos ahora, ¿no? En ese entonces se vive directamente con la fauna del lugar, por eso el bosque es tan peligroso, porque pues en el bosque hay lobos, hay coyotes, hay ardillas, hay topos, hay de todo tipo de animales y pueden tener rabia, pues lo que tú quieras, ¿no? Entonces, pues bueno, tenía acceso a eso. Sí, como lo mencionas, ahorita platicabas un poco, mencionaste a Tolkien, ¿no? Tolkien escribió El Señor de los Anillos cuando, al principio, no sé, de la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial, le tocó vivir una época y él esa época la ficciona, la transforma, ¿no? En estos relatos, en estos personajes, pero a veces la ficción representa mejor a la realidad, ¿no? Así es. Un tanto así también me parece que el Bosco representa esta realidad tan cruda que como que la desmenuza a tal punto, nos la pone así enfrente, que clarifica muy bien los comportamientos de la sociedad, ¿no? Y de la humanidad en general hasta nuestra época, ¿no? Sí. Como tú lo dices, siguen vigentes muchas cosas ahí, ¿no? El odio, la pasión, los deseos carnales, todo eso está ahí presente. Pues sí, solo que ahora lo tenemos en la pantalla, ¿no? O sea, a mí me parece que es algo que nos debe de ocurrir. ¿A qué me refiero? Sé que es complicado decir voy a viajar a Europa, ¿no? Me voy a comprar ahorita un viaje a España. Pero pensémoslo a largo plazo. O sea, lo que quiero decirles es que les ocurra la oportunidad de visitar esto en vivo. Y es toda una experiencia. Yo hace 10 años fui al Museo del Prado, pero yo iba a ver a las Meninas. Eh, Estaba clavado con ese, ¿no? Con Velázquez. Y, bueno, quería ver eso y quería ver lo que tenían de Rubens. Entonces, cuando bajé y vi porque a mí no me tocó la sala del Bosco, me tocó una sala de flamencos, en donde sí tenía un lugar principal, el Jardín de las Delicias. Pues sí fue una experiencia estética para mí, estos cuadros en donde se arrebata, ¿no? San Juan, San Francisco, y le sucede un éxtasis. Pues yo así, o sea, cuando lo vi dije, ¿pero qué es esto? Cosas que podemos ver parecidas al Bosco, porque hace rato lo mencionaste. Bruegel. Bruegel sí. es, creo que una buena, pues un buen referente. Y en México podemos verlo, del taller de Bruegel, podemos verlo en el Museo Soumaya de Carlos Slim. Y podemos ver también pintura cercana a El Bosco en términos de los flamencos de esa época. Ahí mismo, pero sobre todo en el Museo Nacional de San Carlos, aquí en la Ciudad de México. Ahí también podemos ver pintura flamenca de esa época y contrastarla, ¿no? Con la pintura del Renacimiento. Pero sí tienen un sueño, que ese sueño incluye en algún momento visitar el Jardín de las Delicias. Wow. Oye, Alex, bueno, aprovechando este comentario ¿tú crees así como en lo que, en esta auralidad de la obra, como lo menciona por ahí Walter Benjamin, Ajá. existe eso, esa auralidad? De hecho, era una de las preguntas que te quería quería hacer. Bueno, auralidad o aurática, ¿no?
Mira, más que existir, o sea, porque a veces pensamos el aura como una suerte de resplandor, ¿no? Alrededor, místico, un vaporcito, una esencia. Creo que está en la consistencia de la imagen. No hablo de la cantidad de elementos o de colores, sino hablo de la consistencia expresiva de la imagen. Entonces, eso es lo que me parece que tiene que ver con el aura. Y el aura también tiene que ver con un asunto como de carácter y de presencia, de irrupción en el tiempo. Entonces, pues esta pintura es única, ¿no? Entonces, pues esa aura es infinita para esta obra. Voy a tratar de ponerles en pantalla. Cuando quieran visitar el Bosco de manera virtual, entren a la página del Museo del Prado, el Bosco, el Jardín de las Delicias, y ahí está. A ver si lo comienzan a ver. Sí, solo que hay un cubo ahí gris. A ver, tiene que mover. Ya quita el cubo gris. Ya está. ¿Ya? Bueno, perfecto. Tiene un mapita para hacerlo zoom. Oh, súper bien. Y entonces ahí nos podemos concentrar. Híjole, lo malo es que la transmisión no nos ayuda un poco por el cubito que dices que se hace. A ver, ya te. Ahí está. Y, bueno, aquí es lo que les hablaba. Perfectamente. Les hablaba de la fuente de la eterna juventud. Y me encanta que es un cuadro tan moralizante que esta arquitectura fantástica de la fuente de la eterna juventud. Por ejemplo, la juventud está craquelada, la belleza, ¿no? Sí. O sea, de entrada él dice, la humanidad está en una fantasía imposible. Estos jinetes, ¿no? Alrededor de estas mujeres que se están bañando. La verdad es que es un cuadro que sí requiere una clase entera, porque hay que hablar de las secciones del cuadro. Es impactante, gente que sale de las caracolas, que está en la concha, que está teniendo relaciones sexuales, gente que está siendo devorada. Bueno, hay una gran presencia, y eso pasa mucho en este cuadro, de frutas como las cerezas y como las fresas, porque tienen que ver con este culto al placer, ¿no? De hecho, por eso se le llama las delicias, porque es un culto a los placeres, ¿no? Les digo que hay mucha presencia de africanos, los animales teniendo estos encuentros íntimos con la gente, gente que sale digamos, como de los órganos sexuales o excretores de los propios animales, las lechuzas, saliendo de cangrejos. Sí, ese es un cuadro muy potente, también es un tríptico, como vimos hace rato, ¿no? Acá también hay un infierno, ¿no? Y este es un infierno brutal, porque además aquí, no sé si ven que, o sea, este es un cuerpo hueco, ¿no? Digamos, por la parte anal, y nos mira de frente. Eso es súper inquietante, o sea, es que es terrible el rostro de este personaje, los cráneos de bueyes, las orejas que cortan, este personaje que es una suerte de ave que está engullendo a alguien y que al mismo tiempo ya está defecando a otras personas en un agua que cae de la que están vendiendo, de la que beben los borrachos, gente atormentada por la carne, la liebre, las suertes, el azar también es muy censurado, ¿no? No le gusta para nada el azar, que es muy meme, ¿no? Este cerdo con cofia de monja. Sí. Entonces, bueno, el Bosco está presente. Bueno, en esta parte está la música profana, en donde el gran castigo es que este demonio imprime en los cuerpos de las personas estas partituras de música eterna, negra, celebrando misas negras. Hay una película ahorita en Netflix que es española sobre las brujas, me parece que se llama. Véanla, porque eso hablaría muchísimo de una sociedad parecida a la del Bosco. Estas chicas que son atormentadas por ser denunciadas como brujas por estar cantando, ¿no? Y por otro lado está el paraíso, y en el paraíso pues están los animales de la creación, una jirafa, un elefante, aquí está más organizado la vida, ¿no? Es la arquitectura de Dios, fantástica. Bueno, Cristo aquí está representado como como el Dios Padre, o sea, eso es muy interesante. Están Adán y Eva,
los gatitos, todos los animales que ya salieron de la creación, ¿no? Todo lo que crea Dios al tercer día. Este árbol es muy importante, ¿eh? Este no es el árbol de la tentación, digamos, ¿no? No es donde se aparece la serpiente. Es un árbol que crece en América y en Canarias. Y Ok. es interesante porque quiere decir que el Bosco tuvo acceso a esa planta. Es una planta que nosotros veríamos en un paisaje muy cercano a Tlaxcala, hacia el Carmen. Está este árbol de cactácea, muy parecido a la yuca, ¿no? Es interesante, pues el bestiario, todo en realidad. Aquí parece que es Sí, una orgía infinita de placer y de bienaventuranza, pero en realidad lo que nos está hablando es que la humanidad está absorta en el pecado, en sí misma, y pues que un poco que no tiene salvación, ¿no? Entonces, esa es otra parte de la pintura del Bosco. Nos habla de una persona que está, pues, decepcionada de su propia época y, y- y que nos pide llamar la atención, ¿no? A estos vicios. un moralista extremadamente desquiciado. Pues no sé si desquiciado, Abel, Pero porque bueno, fíjate, a mí, eh, extremista. pues sí, muy extremo, eso sí es cierto. Ya había Ujú. puesto a dejar de compartir pantalla, no sé por qué, no sé qué pasa, pero bueno. Eh, Sí, Mira, a mí no me gusta pensar nunca en las mujeres y en los hombres que han hecho arte. No me gusta pensarlos como excéntricos, o sea, me molesta muchísimo eso. Eh, pero eso es muy del siglo XX, o sea, eso es muy del culto a la personalidad, a las estrellas, ¿no? Como Frida Kahlo. De Frida Kahlo a veces sabemos muy poco de su pintura y sabemos más de su vida y de su tragedia o del chisme alrededor de ella, ¿no? Del sí, cotilleo. Bueno, a Dalí le gustaba vivir de excéntrico, ¿no? Pero porque esa era una posición de vida, de él, política, de vida, de discurso, qué sé yo. Y en el Bosco no hay eso. O sea, hace rato les mostraba su retrato. Es un hombre muy sencillo, era un viejito. sí, Entonces, creo que no hay necesidad de presentar a los artistas como gente sufriente, como gente extravagante. No hay necesidad. Y tampoco es útil para comprender las imágenes. A veces nos concentramos más en sus historias de vida en con quién se acostaron, con quién no se acostaron, si consumían drogas, si no consumían drogas, y creo que eso no claro. nos ayuda realmente a dimensionar la importancia de sus obras. Entonces, ahí sí yo pienso que sería importante separar nuestra necesidad de conocer de la vida de la persona y más en intentar comprender su pintura, porque como les dije, el Jardín de las Delicias no lo podíamos ver en esta sesión, tendríamos que verlo en una Sí, sí, semana, sí, la verdad. sí, es un tema aparte, punto y aparte. Sí. Pues muchísimas gracias, Alex. No, hombre, gracias a Ha ti. sido sumamente enriquecedor. Yo creo que los chicos están sumamente emocionados con esta charla. No, pues yo estoy más emocionado y te agradezco por traerme de nueva cuenta a las aulas. Y pues nada, mucha suerte y mucho éxito y que les vaya muy bien en su semestre. Alex, infinitas gracias. Un abrazo a la distancia y pues bueno, Recibido. gracias, Alex. Gracias a ustedes. Pues,